Muy buenos días a todos. Perdonadme un momento. ¿Ya me has subido un poquito? Ok, excelente. Muy bien, ¿alguien nos acompaña? ¿Nos viene por primera vez? ¿Alguien? No. Veo todas las caras conocidas. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenía otra cosa que deciros, pero no me acuerdo. Ya os la diré luego. Muy bien. Quería continuar con lo que dejé la semana pasada. La semana pasada hablábamos del plan de salvación de Dios. Veíamos cómo es que el amor de Dios se revela en nuestras vidas para salvación en Cristo Jesús. Dios envió a Cristo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es esto de la vida eterna? Pues que este cuerpo caduca. Este cuerpo caduca. Muere. Y mientras que estamos en este cuerpo y en este mundo, tenemos que procurar tener una relación con Dios para poder ser salvos. Porque cuando dejemos este cuerpo, la Biblia nos enseña que será tarde. Ya a partir de ahí, cuando el alma se separe del cuerpo, que es la muerte, ya no podemos hacer nada. El arrepentimiento es ahora, hoy. Bien, pues estábamos hablando de este plan de salvación. Dios hizo un plan para poder acceder a la salvación que Él nos ha propuesto, que Él nos ha, el nuevo pacto que Él nos ha propuesto. Y antiguamente sabíamos que esto era por medio de la ley, y de la sangre de animalitos, de sacrificios. Pero vino Cristo y entonces nos propuso una nueva dispensación, la dispensación de la gracia por medio de la fe. Estuvimos viendo esto, ¿os acordáis, verdad? Nos es necesario nacer del agua y del Espíritu. Eso le dijo el Señor a Nicodemo y por extensión a todos nosotros y a todo el mundo. Os es necesario nacer de nuevo. El que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, del arrepentimiento y del bautismo, para perdón de pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Veíamos esto también. Y veíamos ese plan de salvación en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 36 al 41. Y leíamos que Pedro estaba trayendo palabra a los que estaban escuchando allí en el día de Pentecostés, y que todo lo que Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, les hablaba a toda la gente que se juntó allí, les tocó tan profundamente que ellos dijeron, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Se creó una necesidad en ellos. Y les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es el plan de salvación de Dios en la dispensación de la gracia. Y entonces,
Cumplimos con esto y somos salvos. ¡Gloria a Dios! Vamos a leer en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. El resultado, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, lo que estabas haciendo para Dios ya lo ha olvidado, lo ha perdonado. Pero dice, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua pasó, una nueva vida ha comenzado. Y entonces, ¿ahora qué? Una nueva vida ha comenzado. ¿Y ahora entonces qué? ¿Cuál es esa vida nueva? Imaginaos a un bebé. Yo he sido abuelo por segunda vez hace un par de semanas atrás, o 3, y veo a mi nietecita ahí pequeñita, indefensa, necesita que le limpien la caquita, que le den de comer. Hay un problema porque ella no entiende muy bien algunas veces que se tiene que enganchar al pecho de la mamá, y entonces hay una discordia. La niña quiere comer, pero no sabe engancharse al pecho. Hay que atenderla, hay que... Pues en la vida espiritual es igual. Cuando uno nace de nuevo es un bebé en Cristo. Es un bebé y necesita de todos los cuidados. De todos los cuidados. Y se debe dejar cuidar. Hay que limpiarle la caquita, los pis, hay que darle lechecita del pecho, preferentemente, que es mejor que la que compramos, aunque la que se compra también es buena, crecen los muchachos que pa' qué. Requiere de todos nuestros cuidados. Pablo nos habla de esto en 1 Corintios 3 y versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, estos eran los corintios, que ya llevaban un tiempo, ¿verdad?, que se habían bautizado, llevarían 1 año, 2 años, y les escribe Pablo porque recibe información de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¡Wow! Como a niños en Cristo, como a bebés recién nacidos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Había que continuar dándoles leche, porque no habían crecido. Si les metíamos un filete, se iban a descomponer, no iban a poder digerirlo. Entonces dice Pablo que hay que continuar dándoles leche porque no han crecido, siguen siendo niños, siguen siendo bebés. Porque todavía son carnales, siguen haciendo las cosas que hacían anteriormente. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta es la consecuencia de que no haya un crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y ahora qué? ¿Ahora hemos nacido de nuevo? No nos podemos quedar parados. Hay que crecer. ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestra lechecita? Lo que viene del Padre. ¿Y qué es lo que viene del Padre? La palabra. La oración, hermanos, la oración fuente de poder, dice la palabra que es. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos olvidarnos por causa de las ansiedades y de la corriente del mundo que nos lleva y nos arrastra. No podemos olvidarnos de Dios. Los corintios habían pensado que con haberse arrepentido y haberse bautizado ya estaba todo. Pero no. Es necesario que haya un crecimiento, porque el reino de los cielos dice que al principio es algo muy pequeño, pero que crece, crece y crece. Claro, crece siempre y cuando se le va alimentando. Vamos a poner que es una planta. Pues hay que regarla, ¿verdad? Porque si a una planta no se la riega, guardamos la semillita ahí en la tierra, en buena tierra, que no tenga, ¿verdad? Y entonces hay que regarla, hay que cuidarla, hay que quitarle las malas hierbas que van creciendo alrededor. Hay que hacer todo lo posible para que la planta crezca. Pero el Señor dice, o sea, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, el mismo Dios. Es decir, que si nosotros nos ocupamos en que esa plantita, en esa semillita que ha sido plantada en nosotros, crezca, o sea, darle el alimento que necesita, Dios le va a dar el crecimiento, Dios va a dar revelación para que entendamos y crezcamos y maduremos y seamos nuevas criaturas cumpliendo el propósito de Dios, porque de eso es que se trata. Dice, veamos lo que hacían los primeros creyentes cuando Pedro dio el discurso y en aquel día se bautizaron 3.000 personas. Veamos qué es lo que ellos hacían. A lo mejor nos puede servir. Dice en Hechos 2, 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué les enseñaban los apóstoles a estas personas?
todo lo que les había enseñado el Señor Jesucristo. No se inventaban nada. No. Lo que habían oído del Señor Jesucristo y lo que habían visto en el Señor Jesucristo, eso mismo era lo que les enseñaban a estos nuevos creyentes. Eso era puro alimento, hermanos, para ellos. Entonces, estamos hablando de enseñanza y discipulado, porque recordemos, el Señor les dijo a ellos, a los 12, y al resto yo creo que también, porque también habían como 70. Les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Ellos estaban cumpliendo con esa palabra. Con esa palabra. Y aquí en esta iglesia necesitamos hombres que crezcan espiritualmente, que aprendan las cosas que el Señor nos está enseñando en su palabra y que puedan discipular a otros y ayudarles a crecer, como Pablo, como Apolos. Bien, esto es lo más principal, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque eso es la doctrina de los apóstoles, hermanos, lo que está aquí. Dice, otra cosa, en la comunión unos con otros. Comunión, ¿qué significa comunión? Comunicación, comunicarse los unos con los otros. Tenemos que conocernos, tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resultado de la comunión, los unos con los otros, trae unidad, que es otra cosa que el Señor quiere en su cuerpo. Unidad. Unidad. Así como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo al Padre en una oración en Juan capítulo 17, así como tú y yo somos uno, Padre, que estos también sean uno conmigo y entre ellos. Unidad. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Pero están tan estrechamente unidos que no son tres, son uno. Y nosotros, hermanos, deberíamos estar tan estrechamente unidos que fuéramos uno, un cuerpo, un solo cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser unos? Comunicación, comunión. Y lo vamos a conseguir en el nombre del Señor Jesucristo. En el partimiento del pan, partían el pan. ¿Qué era el partimiento del pan? ¿A qué se refiere Lucas cuando pone el partimiento del pan? La Santa Cena. La Santa Cena. Celebraban la Santa Cena porque recordar
haced esto en memoria de mí. Si estamos, cada vez que participamos en la Santa Cena, estamos recordando lo que Cristo hizo, estamos participando en esta nueva dispensación, porque el vino y el pan anuncian un nuevo tiempo de Dios con los hombres. Y ellos recordaban constantemente, partiendo el pan, y otra cosa que tiene cuando partimos el pan en la Santa Cena, unidad. Unidad, porque cada pedacito de pan que tenemos en la mano para meternos en la boca representa una parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú lo metes en tu boca y lo comes, estás comiendo simbólicamente a Cristo. Y cuando todos lo hacemos a la vez, todos formamos parte de ese cuerpo y estamos unidos en el Espíritu Santo, que es las coyunturas. Amén. Y dice en las oraciones, otra cosa que hacían, las oraciones, orar. Pero no eran unas oraciones así, oramos, ala, adiós, tal. No tenían tiempo de finalizar. Cuando el Espíritu Santo vino, que estaban los discípulos del Señor, estaban en el aposento alto, dicen que estaban unánimes orando, pero no se pusieron un rato antes porque sabían que el Espíritu Santo iba a venir, no, llevaban días orando, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma dirección. Y esas oraciones, mis hermanos, son las que agradan al Padre. Son las que suben como olor fragante delante del Señor. Cuando nos unimos todos, sin mirar el reloj. Sí, tenemos muchas ocupaciones, pero no, ahora es tiempo de Dios. Vamos a darle tiempo. No tengamos prisa. Gocémonos en el Señor. Llenémonos del Señor. Estas cosas hacían los primeros cristianos. Yo soy romántico. Digo, si lo hacían los primeros cristianos, tal vez nosotros también deberíamos hacer estas cosas, ¿no? Porque ahora el hombre va incorporando cosas a las iglesias, a las congregaciones, se van incorporando cosas, uno hace una cosa, el otro dice, qué bien, yo también lo voy a hacer. Y se olvidan de lo que dice la palabra. Y entonces es bueno mirar un poquito atrás, porque si lo hacían ellos, y fíjate que pasaron 2000 años y todavía permanece la palabra de Dios, pues a lo mejor sería bueno que nosotros perseveráramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Os animo. Yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para que estas cosas se den en la iglesia y que el que quiera pueda participar. De hecho, ya estamos trabajando desde hace tiempo en estas cosas. En estas cosas. Gloria a Dios. Bien. Ellos iban creciendo espiritualmente. Aquellos primeros cristianos iban creciendo, ¿vale? Y estaban allí muy bien, en Jerusalén,
estaban estupendos allí haciendo esto, hasta que el Señor dijo, sería bueno que se movieran, que llevaran, que salieran de Jerusalén, porque están siempre metidos en Jerusalén. Sí, está bien que hagan estas cosas, pero también estaría bien que fueran a llevar el Evangelio. Entonces les mandó persecución. ¿Y cómo pasaron a ser llamados estos? Los del camino. Porque como los perseguían, andaban todo el día en el camino, yendo para un lado y para otro. Huyendo, pero según huían, iban predicando el Evangelio. De tal manera que el Evangelio se expandió de una forma brutal. Brutal, hermanos. Han pasado 2000 años. Y ahora más que nunca es que el Evangelio está corriendo de una manera impresionante. Se acerca el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente. Pero ahí ha permanecido. Siempre ha habido un remanente desde aquellos primeros creyentes. Siempre ha habido un remanente. Siempre. Siempre. Entonces, si estás en Cristo, si te has arrepentido, si te has bautizado, si han sido perdonados tus pecados y tienes al Espíritu Santo, entonces, hermano, hay crecimiento sí o sí, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a que crezcas. Si no hay un impulso del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te inquieta, si el Espíritu Santo no te hace, ¿qué hago, Señor? No te lleva a orar al Señor para decirle, Señor, quiero servirte, pero no sé qué hacer, muéstrame. Pues a lo mejor en ese proceso primario, en ese plan de salvación no se ha cumplido correctamente, algo ha fallado. Porque ciertamente os digo que el Espíritu Santo nos inquieta, hermanos. No podemos estarnos sentados. No podemos. Nos inquieta a crecer. Nos inquieta a crecer. Hoy va a ser cortito el mensaje, que la semana pasada fue largo. Para terminar, vamos a ver dos pasajes. Una parábola del Señor. En Marcos, capítulo 4, versículo 30. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Decía el Señor Jesucristo. Vale, cuando comparamos una cosa con la otra, podemos entender qué es lo que se quiere explicar. Lo podemos entender, ¿vale? Las comparaciones, las parábolas, son buenas para eso. Y dice el 31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Imaginaos. Debe ser algo de 1 milímetro o menos, algo que apenas se ve. Te lo pones en la mano y ves ahí un poquitico negro. Pues dice que cuando se siembra en tierra, dice el 32, pero después de sembrado, crece
y este es el punto de este pasaje. Cuando se pone en tierra, crece. ¿En qué tierra está diciendo el Señor? Buena tierra, tierra fértil, tierra humus. Tierra humus. Que siembres lo que siembres, crece. Y llegas y pisoteas a la tierra y crece. Y llegas y le haces una barbaridad a esa tierra y sigue dando fruto y sigue creciendo todo. Humus, ¿sabes qué es humus? Humus es la raíz de humildad. Humus es la raíz de humildad. La tierra fértil es una tierra humilde. Humilde. Tiene que estar libre de las cosas de este mundo. Porque si no, tiene piedras, tiene espinos, tiene abrojos, cosas que impiden que la semilla pueda crecer correctamente. Dice que crece, fíjate, y se hace la mayor de todas las hortalizas. Impresionante. La semilla más pequeña luego se hace la mayor. Vale, eso cuando crece en nosotros, ¿qué es? Bueno, tanto como cuando se siembra, aquí es una semilla de mostaza, pero ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? De la fe que viene por la palabra. De la fe. Cuando se siembra es algo pequeñito. Escuchas un poquito la palabra y, te quedó algo ahí adentro, algo un poquito. Pero crece. Tiene crecimiento, sí o sí, hermanos. Te puedes resistir, pero va a crecer. Te puedes perder en los trabajos. Nosotros somos taxistas. De por sí los taxistas hacemos 12, 13, 14 horas. Yo he dicho que ya no hago tanto porque tengo otras cosas que hacer. Y el Señor me sigue dando lo mismo que hacía antes. Pero antes eran, Mayerly lo sabe, Mayerly, mi hija, la hija de Melba, es mi hija también. Y ella lo sabe, me lo decía ayer, con la de horas que hacías antes, Joaquín. Y pues sí, no tenía tiempo de nada. No tenía tiempo de orarle al Señor, no tenía tiempo de leer la palabra. Apenas había crecimiento. El Señor me sustentaba porque el Señor es fiel. Pero si tenía que estar cumpliendo el propósito del Señor antes, pues ha sido un poco después. Y dice que echamos grandes ramas, esa semilla, esa planta, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Las aves del cielo aquí no son demonios, que en otros pasajes sí, ¿verdad? En la parábola del sembrador, las aves son el enemigo. Aquí no. Aquí las aves son las naciones que vienen a descansar a la sombra de las ramas de esta planta, que somos nosotros, aleluya. Y entonces comenzamos en ese momento a cumplir el propósito del Señor.
a ser sombra, a ser de ayuda a las naciones, a las personas. Aquí hay naciones. Venezuela, Honduras, Bolivia, más venezolanos, hondureños, más hondureños, colombianos, ecuatorianos, más colombianos. Gloria a Dios. ¿Y tú de dónde eres, hermana? Ah, de Honduras también. Muy bien. Las naciones. Gente de todos los lugares. Gloria a Dios. No de todos, pero de algunos de ellos. Entonces debemos de crecer. Dios nos está demandando crecimiento, porque ahora hay que cumplir un propósito, el propósito del Señor. Y tiene que haber ese crecimiento para poder hacer este propósito. Y entonces, con esto termino, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener para crecer? Mateo 18:3. Ya os lo he dicho, pero ahora con base bíblica. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Anteriormente, los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Tenían una preocupación los discípulos con el tema de ser el mayor? Se peleaban y todo. No, el mayor soy yo. No, el mayor soy yo, porque en eso estaban ellos. Y viene el Señor Jesucristo y les dice: niños, los niños son los primeros en el reino de los cielos. El que quiera ser el mayor de entre vosotros tiene que ser el menor. Tiene que ser como un niño. Y dice en el 4, así que cualquiera que se humille como este niño, humildad, sencillez. ¿Sabéis? Dios es poderoso, ¿verdad? Todos lo sabéis, ¿verdad? Pues Dios es humilde, es el más humilde. No hay otro como Él en humildad. Tenemos que hacernos como niños, humildes, sencillos. ¿Y qué más características tienen los niños? Los niños tienen una disposición total a aprender. Estás con un niño de 8, 9, 7 años, estás con él. Yo estuve, cuando nació mi nieta, estuve con mi otro nieto que tiene 10 años, y me achicharraba a preguntas, constantemente. Abu, esto, lo otro, tal. Sí, mira, esto, tal. Al ratico, Abu, así constantemente, así, y venga. Y dice mi Elba, te va a borrar el nombre. Gloria a Dios, hermanos. Esa actitud, esa es la actitud correcta en el reino de Dios. Es la actitud correcta
para aprender. Si no tienes deseo de aprender, si no preguntas, si no te llaman la atención las cosas de Dios, pues entonces no vas a preguntar, no vas a estar atento a la palabra, no vas a buscar en tu Biblia, no vas a orar. Hermanos, ¿qué es lo que necesitamos para crecer? Entonces, hermanos, seamos como un niño, seamos con la actitud de un niño, humildad, sin malicia, con sencillez, preguntando, queriendo saber. Si le preguntas a Dios también te va a responder, que Dios está vivo, resucitó al tercer día. Sí, hermanos. Pues esto es lo que viene después de cumplir ese arrepentimiento, ese bautismo, ese perdón de pecados por parte de Dios y ese recibir el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Sí lo sabéis. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no mora aquí, en este lugar. No, mora aquí, en mi espíritu, en tu espíritu. Y Él te protege. Él es el consolador. Él nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Pero claro, para poder recordarlas, tenemos que leerlas. Él también cuando vamos a hacer algo mal, nos dice, a mí por lo menos, me manda un pasaje bíblico. Digo, uy, vale, gracias, Señor. El Señor mora en nosotros, no tenemos que temer nada. Eso sí, hay que alimentarlo, hermanos, hay que alimentarlo, porque si no lo alimentamos, nos vamos a ir deslizando poquito a poquito hasta que me caigo de cabeza. Entonces hay que alimentarlo, es necesario. Bien, si alguien quiere alimentarse, nosotros vamos a abrir, ya tenemos aquí reuniones de estudio bíblico los jueves, tenemos unas tremendas reuniones de oración los viernes a partir de las 8. Los cultos. Vamos a abrir discipulados más adelante. Vamos a abrir discipulados. Todo aquel que quiera participar en los discipulados no tiene nada más que decírmelo. Y cuando estemos preparados, vamos a ir ahí afuera, en el nombre del Señor Jesucristo, a llevar la semilla, la hermosa semilla. Caerá en buena tierra, caerá entre piedras y caerá entre espinos y abrojos, ¿vale? Pero nosotros haremos nuestro trabajo. Amén. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, Padre Santo, que hemos podido compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu plan de salvación, el cual nos lleva, Señor, a crecer en el Espíritu, Padre Santo. Y, Señor,
Yo te pido en esta mañana que pongas inquietud en nuestros corazones, Padre Santo, Altísimo Dios. Que pongas esa inquietud en nosotros por la cual no podamos estar quietos, parados, ociosos en las cosas del mundo, Señor, sino que necesitemos de buscarte en la palabra, de orarte, de tener más de ti, Señor. Señor, queremos ser siervos obedientes. Queremos ir, como tú nos dijiste, ir y hacer discípulos. Señor, queremos ir y hacer discípulos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu propósito se cumple sí o sí. Que vamos a crecer sí o sí. Gracias, Señor. Y danos todo lo que necesitamos para poder ayudar a estas cosas, Señor. Para que todos en unidad, en comunión, Señor, podamos alcanzar todas estas cosas, Señor, para la gloria de tu nombre. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Amén. Porque tú eres Dios que nos llamó estando en pecados, estando en nuestros delitos, Señor, y nos llamaste y nos sacaste, Señor, de ese mundo, de esas formas, y nos has puesto, nos has hecho nuevas criaturas, Señor, que ni nos lo creemos, Señor, cuando nos miramos en el espejo. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su belleza y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi luz, tu vida dice ahí.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te adoramos por lo que has hecho en nosotros, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad delante de ti, Señor. Gracias, reconocemos tu obra en nosotros, Señor. Ese tremendo milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque tú hoy sigues haciendo milagros, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un aviso. Podéis sentaros. Un aviso. El próximo sábado hay reunión de mujeres y de hombres. ¿Vale? O sea, que los hombres nos arrimaremos a lo que hagan las mujeres. Pensé que este sábado nos íbamos a librar de ustedes. No, que además libro yo el próximo sábado. Bueno, pues nada, nos saludamos. Vale, mujeres, podéis invitar. Melba tiene unas invitaciones, unas tarjeticas que ha hecho. Bueno, pues nos bendecimos, nos saludamos, nos damos un abrazote de cariño, de amor. Jóvenes, tenemos un tiempo de ahora después, ¿vale?